Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una nueva edición de este apartado llamado Noticias Bloody Mary. Y como les conté en el video anterior de Bad Girl, voy a intentar hacer videos más cortos, ¿no? Tipo más flash news, más rápidas. Si bien no pude sacar el noticiero por una cuestión de denuncias que se me vinieron, no por el noticiero, pero justo antes, dije, bueno, esperemos un ratito antes de sacar el flash news inclusivo. Así que, bueno, estas noticias van a ir derecho al grano, ¿no? ¿Se acuerdan que en un tiempo nosotros hacíamos unas noticias que eran 4 noticias en un solo video, que llevan más o menos 40 minutos el video? Después me sugirieron que hiciera lo mismo, pero con una sola noticia por video, así las podían ver más rápido. Bueno, vamos a tratar de volver a ese formato, porque últimamente estaba sacando videos largos, que me encantan, pero lo voy a dejar para noticias descontracturadas. Estas van a ser las Bloody Mary, pueden tener sangre o no pueden tener sangre, esperemos que sí, porque sé que a ustedes les gusta, pero van a ser más rapiditas, o sea, más callate bocón y anda al grano. ¿Listo? Bueno, vamos a reventar el grano entonces. Vamos a la noticia, mis mozalbetes. A ver, pará, porque lo armé todo nuevo esto, lo armé todo nuevo y ahora... ¿Cómo era? ¿Y ahora? Ah, el grupo tenía que tapar. Ahí está. Listo, noticias. Bueno, antes en esas noticias que yo le digo en esos segmentos, hacíamos una noticia de Star Wars, ponele una de DC, una de Marvel y una de juegos. Vamos a empezar a retomar esas viejas épocas. Y... ¿qué decirles? a mí para que vean el título un poquito, ahí está. La lista de trabajos revela que la historia del remake de Splinter Cell se reescribirá y actualizará para una audiencia moderna. ¡Hijo de una gran guampa, eh! ¡Fa! Pará, porque no me gusta mucho así. Pará, vamos a hacer una cosita. Déjame ponerle pausa. Ahí está, continuamos la grabación. Ahí mejoré un poquito para que puedan ver toda la noticia. Recuerden que hice un formato nuevo y hay algunos detalles que se ve que no, que se me pasaron. Yo les cuento, este juego fue uno de el 1 por lo menos y el 2. Después los otros también eran buenos, pero bueno, los sacaba Ubisoft. Siempre tenía algún bug, ¿no? Medio raro. Pero yo me acuerdo cuando salió este juego, el 1, que tenía gráficos copados, así grandes, todo. Y era tenías muchas opciones, ¿no? Como de ir a los disparos, o tenías esa parte de stealth, meterte así, colgarte de los caños, bajar y acogotarlos a los tipos de arriba. O sea, bien Misión Imposible. Me encantó este juego. Me lo pasé como... debe ser el único juego que jugué 2 o 3 veces para probar todos los sistemas. No en todos los terminé, pero el primero que jugué fue el Steel y estaba... Esperemos. A mí me da mucho miedo cuando dicen se reescribirá la historia, ¿no? Porque sabemos qué es lo que están haciendo las compañías, reescribiendo las historias. Haciendo que para el público del futuro o el público de más adelante la historia sea diferente a la que realmente fue escrita o como realmente fue escrita, ¿no? Todo modificado. Y bueno, ya cuando nosotros ya no estemos, que seamos cenizas a la tierra, esas generaciones futuras que no van a ir a ver lo que primero se hizo porque van a decir qué paja, a ver todo eso sin efectos horribles, no sé qué, van a ver lo más nuevo, ¿no? Y lo más nuevo le va a contar una historia diferente a la que realmente fue. Por eso me da mucho miedo. Si el remake lo hacen, a ver, para ponerle mejores efectos, más lindo, un montón de cosas, estaría perfecto. Ahora, el tema es que estos remake donde se reescriben no son remake. Yo no sé si son remake. Yo no sé si llamarlo remake. Para mí remake es otra cosa, pero bueno, puede ser. No sé, para mí remake es como que no es un reboot, porque no estás haciendo la franquicia nueva, de nuevo, sino que estás haciendo lo mismo, pero contado de una forma diferente. ¿Está bien? O sea, vos me decís, ¿qué diferencia hay entre un reboot? Es como que todo vuelve a empezar, es borrón y cuenta nueva. ¿Está bien? Podés hacer versiones diferentes. Ahora, un remake es agarrar lo mismo y contarlo de una forma diferente. Y ahí es donde me hace ruido, porque sobre todo cuando dice para una audiencia moderna. Y que para estos tipos, ¿qué es la modernidad? Lo progre.
No es una época moderna en la que haya un tipo de inclusividad copada, que haya una especie de, no sé, para que los jóvenes se enganchen más, ni nada por el estilo. No. La audiencia moderna significan otras cosas. Capaz que seguramente lo vamos a tener no me acuerdo cómo se llamaba el chaboncito de Splinter Cell. Lo vamos a tener mujer, o lo vamos a tener negro, o alguna cosa así. Porque para eso, los tipos, es para eso. Las audiencias modernas son eso, ¿no? Eso. Por más que las audiencias modernas haya gente que está defendiendo estas cosas, hay muchísima gente moderna que no está defendiendo este tipo de cosas. Yo puedo ser un viejo, puedo ser un boomer, todo lo que vos quieras, pero yo me creo bastante moderno. Que no quita que porque sea moderno, mis ideales y mis valores cambien a los de hoy, que es diferente. Y eso es lo que la gente mucho no entiende, ¿no? Ubisoft ha anunciado que el remake de Splinter Cell tendrá una historia reescrita y actualizada para una audiencia moderna. Qué buen juego. Una lista de trabajos de Ubisoft, que ya sabemos que Ubisoft hace rato que viene, ya la mayoría de las empresas de juegos hemos visto ya también que se han introducido en este mundillo, ¿no? De agencia, ya sea por presión, ya sea por una cuestión de dinerillo, o ya sea por cuestiones que los mismos dueños estarán aliados con algún tipo de cosa que no sabemos ni vemos. Yo no lo sé, vos me dirás, pero ¿por qué no puede ser que realmente crean en esto de la inclusión y eso? Porque yo también creo en la inclusión, boludos. Yo creo en la inclusión. Lo que no creo es en esta estupidez de los remakes y boludeces. ¿Entendés? ¿Por qué no me hiciste Splinter Chota? Haceme Splinter Chota y que sea para audiencias modernas. Y capaz que hasta me re gusta. Pero bueno, ya está. Moderación, chicos. Esperemos para ver qué es lo que sucede. Saben, sigo sin leer las notas, ¿eh? Eso no va a cambiar. Por ahora, por lo menos. Más adelante, si vemos que todavía seguimos sin crecer, veremos. Al principio de una semana pedía una lista de trabajo de Ubisoft que se notó en línea a principios de esta semana. Pedía un guionista para unirse a Ubisoft Toronto, trabajando nada menos que en el próximo remake de Splinter Cell. Estamos trabajando en una nueva versión de Splinter Cell, reuniendo un equipo con pasión, impulso, respeto por las gafas trifocales, abre Ubisoft. We'll see. Usando el primer juego de Splinter Cell como base, estamos reescribiendo. Me da tanta cosa esa palabra, ¿no? Reescribiendo, y actualizando las historias para una audiencia moderna, revela Ubisoft. Queremos mantener el espíritu y los temas de juego originales mientras exploramos a nuestros personajes y el mundo para hacerlos más auténticos y creíbles. Yo no sé qué más auténticos y creíbles. ¿Qué va a ser? ¿Que más auténtico sea que es afroamericano? ¿Que es gay? ¿El chaboncito de Splinter Cell? Porque ya me parece que el tipo le habían contado la historia, tenía una hija, si no mal no recuerdo, y un montón de cosas. O sea, tenía un trasfondo. El tipo le daban, está bien. ¿Cuánto trasfondo le querés meter a un super recontra militar? Mucho no podés, porque el juego es de militar. Sí, podés introducir algún poco de la familia y todo, pero ¿qué más querés? Lo que pasa es que para estos tipos es pasión, impulso y los Google y mantener el espíritu y todo lo que Sarasa que están diciendo acá es cambiarle el sexo, cambiarle la raza o algún tipo de cosas, ¿no? Bueno, sigamos, para ser lo más auténticos y creíbles. Como guionista de Ubisoft Toronto, te unirás al equipo de narrativa y ayudarás a crear una experiencia narrativa cohesiva y convincente para una nueva audiencia de fanáticos de Splinter Cell. Se espera que aquellos que tienen experiencia comprobada en la creación y desarrollo de historias en una gran producción escriban diálogos sistémicos y con guión, y los utilicen para desarrollar arcos de personajes y ritmos de historia. Hasta ahí, 100% de acuerdo, ¿eh? Estoy a bordo. Si es remake, si es reboot y me vas a cambiar, si vas a... A ver, puede ser que Splinter Cell, ojo, porque yo no soy un hate ni nada por el estilo. Puede ser, lo que pasa es remake. Si fuera reboot, por ahí podrían hacer un reboot con otro tipo de agente, ¿no? Que sea Splinter Cell con otro tipo de agente y por ahí puede ser mujer, puede ser hombre.
No lo sé, porque no. Yo creo que Splinter Cell tampoco tiene tanta identidad como James Bond, por ejemplo. James Bond para mí no puede ser mujer. No puede ser mujer, no puede ser. Bueno. Lo que pasa es que, claro, lo hablábamos el otro día con Ant-Man, ¿no? James Bond, ¿quién es? ¿Es una persona que fue haciendo reboot? ¿O James Bond puede ser cualquier persona? Porque James Bond se le da el nombre de James Bond al quien le da la placa 007. O el permiso ese para matar 007. Claro, si James Bond es una persona que no importa quién la interprete, pero siempre James Bond, solo que va cambiando de actor, perfecto. Ahora, si James Bond puede ser cualquiera, puede ser bueno, no, tiene que ser inglés, pero puede ser cualquier inglés que muere un James Bond y viene otra persona y lo puede suplir como James Bond y le dan el nombre, se llama José Antonio, pero le dan el nombre de James Bond y el 007, ahí es diferente. Splinter Cell, por ahí en un reboot, tal vez lo puedan hacer diferente. Lo que pasa es que ya estamos tan acostumbrados a que los reboots sean cambiando de token o cambiando de POC o lo que sea, que vos decís, pará, boludo, dame un descanso, dame un respiro, basta de esta agenda de mierda, ¿no? Como guionista de Ubisoft, bueno, te unirás, papá, a historias. Si es para darle mejores... Porque no tenía mucho diálogo, ¿está? Tenía historia, no mucho, y no tampoco mucha. Si le van a dar más historia, más arcos, y eso puede estar bueno. Es más, me gustaría que usaran el mismo tipo. Y tienen que usar el mismo tipo porque es remake. Pero veremos. Bueno, acá dice el trabajo. Las reacciones a la lista de trabajo de subreddit no oficial de Splinter Cell no fueron positivas. Muchos temían que Sam se convirtiera en un millennial en el peor de los casos, o que la nueva versión no estuviera a la altura de la calidad de los guiones y la historia de los juegos originales en el mejor de los casos. Público moderno también es un término maldito entre los jugadores, lo que te estoy diciendo. Lo que generalmente significa que el juego satisface a las sensibilidades más sensibles o presenta una mecánica de juego más sencilla. Porque, si no te gano en la primera, los cristalitos se me ponen mal y ya no quieren saber más nada. Porque los decepciona, les rompe su ego. O presenta una mecánica de juego más sencilla. También ha sido sinónimo de censura gracias a juegos como Resident Evil 4 VR. O el término también tiene peso en otros medios, incluido Magic the Gathering, El Señor de los Anillos, Astro Boy y X-Men, y mucho más. Si bien las fuentes de BGC filtraron la existencia de una nueva versión de Splinter Cell en el octubre de 2021, VentureBeat agregó más tarde que se habían implementado aspectos de la serie Hitman de 2016, aunque agregan que esto se basó en un prototipo temprano que los probadores habían experimentado y que el juego final puede ser diferente. Cuando se anunció oficialmente que el juego había recibido la luz verde a fines de año pasado, el productor Matt West declaró: aunque todavía estamos en las primeras etapas de desarrollo, lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que el espíritu de los primeros juegos permanece intacto y en todas las formas que le dieron su identidad a Splinter Cell. Entonces acá había recibido luz verde a fines de año pasado. Entonces acá lo que nos están diciendo, o yo interpreto de este párrafo, es que no es un remake. Porque te está diciendo: asegurar el espíritu de los primeros juegos permanece intacto en todas las formas que le dieron la identidad de Splinter Cell. Estamos tratando de hacer es asegurarnos de que el espíritu. Si es asegurarte de que el espíritu de Splinter Cell esté intacto, significa que no es el Splinter Cell remake. ¿Está bien? Están haciendo otro Splinter Cell tratando de que tenga el mismo espíritu. Pero no es el mismo Splinter Cell, que le estamos tratando de dar otro enfoque, un poquito así como de más modernoso. Entonces, mientras lo estamos construyendo desde cero, lo actualizaremos visualmente, así como algunos de los elementos de diseño para que coincidan con la comodidad y la expectativa del jugador, y lo mantendremos lineal como los juegos originales. No hacerlo un mundo abierto, reveló. ¿Cómo nos aseguramos que los nuevos fanáticos puedan tomar el control y sumergirse de inmediato y enamorarse del juego y del mundo desde el primer momento? No lo sé, pero lo haremos. No obstante, West también habló sobre cómo Ubisoft pretende respetar los juegos originales. Lanzaré esto por aquí
tienes que tener un eslogan. Y una de las cosas que estamos usando actualmente como eslogan desde el principio es la frase respeta las gafas. Porque está bien, todo lo que quieras, pero no era exactamente lo importante. El equipamiento. Eran otras cosas, la jugabilidad, las formas que tenía. Y sobre todo que estaba hecho para entretener, ¿no? Y no para adoctrinar. Me encantan las gafas como símbolo de Sam. Estamos creando un juego que será moderno, pero construido sobre la base de la rica historia de la marca. El juego ganó sus galardones de manera correcta, siendo innovador y desafiante, y una experiencia realmente diferente a la que había un mercado en ese momento. Respect the goggles ayuda a recordarnos el hecho de que tenemos que hacerle justicia, explicó el productor. Bueno, acá están hablando de un juego diferente. ¿Tá? Yo no sé si acá es problema del que escribe o qué, pero acá está, me tirás que vamos a hacer un Splinter Cell, reescribirá y es un remake, ¿tá? Pero me estás hablando medio de un juego diferente por lo que me estás diciendo acá. O por lo menos yo interpreto que estamos hablando de un juego diferente. Que vas a respetarlo, pero es un diferente. No es que vos vas a hacer... Lo vas a bueno, sí, no me voy a explicar lo que ya expliqué. Pero para mí están hablando de un juego totalmente diferente. Entonces, respeta las gafas, me fui por acá, pumba. Hay cosas que simplemente deben hacerse desde cero para estar a la altura. Hay cosas que realmente deben hacerse desde cero para estar a la altura de la experiencia del juego moderno, reiteró West. Sin embargo, con eso, ¿qué debemos hacer para preservar absolutamente la sensación de el primero Splinter Cells? Vamos a estar a caballo entre el espíritu de lo antiguo y la comodidad del juego, de lo nuevo, de modo que podamos emocionar y sorprender a los nuevos jugadores, pero también asegurarnos de que cuando nuestros jugadores se regresan, cojan el controlador, tengan un suspiro de alivio diciendo, lo consiguieron. Bueno, no sé, chicos, sé que no estoy tan entrenado en hacer los videos como los hacía antes, estoy más predispuesto a hacer cosas tipo así como directos y eso. Ya me voy a poner en training, les pido mil disculpas. Pero sí entendí que para hacer un remake, esto va a ser totalmente otro juego. Así que bueno, sin mucha más vuelta, espero que lo hayan disfrutado. Y prometo hacerlo mejor en el próximo video. Antes de terminar este videito, que bueno, le vamos bajando los minutos, ni hablar. Quería mostrarles algo, ¿no? Dentro de poco, ya espero que mañana, pasado como mucho, voy a hacer un calendario de los días que vamos a jugar. Vamos a empezar a jugar de vuelta en Twitch. Voy a empezar a jugar bastante en Twitch. Y voy a hacer un canal diferente de este canal. Voy a hacerlo de gameplay. Acá hay muchos gameplay puestos, pero ya en un momento me habían dicho que... Había preguntado y me habían dicho, no dividas, Guta, porque no sé qué, porque vas a perder contenido, por ahí dividiendo se te puede complicar. Bueno, lo voy a hacer porque mucha gente no le gustan los gameplay. Y ya voy a aprovechar a hacer esto de que me decían de cambiar el nombre. No quiero cambiar el nombre en este canal. Y voy a ver qué nombre le pongo para subir lo que juego en Twitch. O por ahí hacer un gameplay en YouTube. Se aceptan sugerencias de cómo se debería llamar el canal de gameplay. Tengo un par de ideas. En un momento iba a poner el hijo de Guta División Miami o División Vicios o el Guta Miami Vice, alguna boludez así. Pero también los chicos me dijeron, no pongas nada con el hijo de Guta o el hijo, por las dudas, y no pongas tampoco nada de Vice o Vicios, porque también te puede llegar a ¿cómo se llama? El algoritmo a decir, no, mira, está hablando de drogas o alguna boludez. Así que tengo algunas ideitas. Creo que debe llevar algo de Guta, como para no desligarse tanto del canal. Pero bueno, si ustedes me lo quieren dejar dicho. Así que les pido, chicos, que los que tengan Twitch me sigan. Así ya empezamos a ver el juego desde cero y divertirnos como lo hacíamos con Hintoki, los métodos Master, de Meido y un par más, con Adma, que casi siempre se metía en mis gameplay. Bueno, así que, ¿cómo lo hacen? Voy a hacer una chanchada acá. Si ustedes se van acá, en la pantalla,
acá, donde dice el hijo de Guta, que abajo está el... Yo no sé si ustedes ven el mouse, pero a ver, acá. Ay, tampoco ven mi mano. Puta madre que lo parió. ¿Cómo hago? No sé si pueden ver nunca me fijo yo si pueden ver el icono. Pero acá donde dice, viste, el símbolo de Facebook, de Twitter, arriba abajo justo del Guta, más al costadito, YouTube te permite compartir los enlaces a las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Twitch y Odyssey. Si ustedes apretan ahí, como voy a apretar yo ahora, voy a apretar por ejemplo el de Twitch, ¿tá? Te lleva a Twitch, a mi canal de Twitch. ¿Está bien? Así que ahí tranquilamente le pueden dar a seguir, ¿tá? Los espero, ¿tá? Y así pueden hacer en las otras redes sociales si quieren, que es una forma más fácil de acceder, ¿tá? Bueno, chicos, era eso nada más. Los espero por allá, si podemos empezar desde cero jugando juntos y divirtiéndonos. Y bueno, nada.